Abra conmigo su Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a dar lectura, no lo vamos a estudiar todos, pero vamos a dar lectura a los 20 versículos de Efesios capítulo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Cuida a tu familia, cuida a tu familia. En la reunión de varones estamos llevando un estudio que se basa en el libro Hombre de Reino, se llama el libro. Y entonces hemos estado hablando de las cualidades de un hombre de reino. Gracias. De un hombre de reino. Y decíamos que un hombre de reino cuida, guarda a su familia. Y el día de hoy vamos a aprender a través de esta parte de la Escritura en Efesios 5, del 1 al 20, a cuidar nuestra familia. Recordemos, aquellos hermanos que han estudiado homilética o hermenéutica, recordemos que hay una enorme diferencia entre un sermón y una conferencia. El domingo familiar yo la manejo más como una conferencia, así que no tiene una estructura de sermón, pero sin duda alguna hay algunas divisiones que sí las aplicamos de acuerdo al texto base que tenemos, en este caso Efesios 5 del 1 al 20. Vamos a leer de manera alternada, yo voy a leer el 1, les invito a que me ayuden con el 2 y así nos alternamos hasta unirnos en el número 20. Si ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Juntos? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados, y que este mensaje pueda caer en un terreno fértil que dé mucho fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos quedamos en tus manos y que todo sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuida tu familia, pero ¿de qué la vamos a cuidar? Acabamos de leer en estos 20 versículos, que hay algunos factores de riesgo para nuestra familia. Decíamos ahorita que hablábamos en la reunión de varones que un buen hombre aprende a gobernar bien. Y cuando se gobierna bien, hay orden,
hay provisión y hay autoridad, decíamos. Son tres cualidades de un buen gobierno. Usted puede ver esa clase de gobierno a nuestro alrededor. Vaya que en el mes de julio son las elecciones. Vamos, en junio son las elecciones y el pueblo de México va a elegir a un nuevo presidente. Y un gobierno tiene estas cualidades, un buen gobierno. Pero un buen gobierno empieza en casa, hermano. Un buen gobierno empieza en la familia. Y cuando hay un buen gobierno, tiene estas tres cualidades. Por lo tanto, debemos aprender a cuidar a nuestra familia de factores de riesgo que para muchos de nosotros pueden parecer inocentes, pero conforme pasa el tiempo, conforme va avanzando la situación que no queremos hacerle frente, se vuelve una explosión y llega hasta destruir a la familia. Muchas familias no conocen el contexto en el que se desenvuelven. Y vaya, hoy en día, ¿no? Las generaciones de hoy que están creciendo en un contexto totalmente diferente al que usted y yo crecimos. Y muchos somos ajenos a eso. Y no queremos entrarle, hermano, a conocer los videos que nuestros hijos ven. No queremos entrarle a conocer las amistades que nuestros hijos tienen. No queremos entrarle a estas modas tecnológicas. Y hermano, como padres es necesario que conozcamos eso. No que nos amoldemos a eso, sino que los conozcamos para ver si es un riesgo para nuestros hijos, para ver a dónde los estamos exponiendo. Es necesario que conozcamos ese contexto y como padres somos los grandes responsables para eso. Tristemente reaccionamos, hermanos, demasiado tarde. Por ahí salió la noticia de un joven que agarró a la policía en el centro de algún estado, creo que fue Morelia, por ahí, Morelos o Cuernavaca, por ahí fue esa noticia. Y llevan los policías a su jovencito como de 18 años, lo lleva, y la mamá va atrás, suéltenlo, suéltenlo, suéltenlo. Da tristeza, hermano, pero es la realidad, que muchos padres reaccionamos demasiado tarde porque hemos hecho caso omiso a factores de riesgo en nuestra familia. Existe un solo contexto, pero son diversos los factores que nos afectan. Primero, voy a hacer un resumen, aquí está, del factor familiar y luego lo voy a desglosar uno a uno. El factor familiar son las luchas que están enfrentando dentro del núcleo familiar. Divorcios, peleas, violencia intrafamiliar, son situaciones de riesgo. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado, son patrones que se vienen repitiendo. Y si en nuestro ambiente familiar hay un factor de riesgo de esta clase, es una señal de alarma, porque nuestros hijos tienden a repetir lo que nosotros les enseñamos. Factor social, la clase de amistades y lugares que son de riesgo para la familia. No me voy a cansar de decirlo, hermano. Hay lugares donde como cristianos ya no pertenecemos. Y debemos decir que no. Ya no pertenecemos a esa clase de lugares, pero normalmente o a veces nosotros permitimos, como aquel papá que le dijo a una hermana de la iglesia que iba a ir a trabajar haciendo el aseo en su casa. Mire, le dijo, él no iba a la iglesia, su esposa y sus hijas sí. Mire, le dijo, usted va a venir a trabajar acá, mi hija hace fiestas y usted va a ver de todo acá. Droga, alcohol, baile, de todo. Así que le voy a pedir mucha... ¿Cómo se llama? Privacidad, discreción, gracias. Eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque quizás el papá no vea afectado para él esa situación, pero llega un momento donde su hija y el enemigo, hermano, es tan astuto que ocupa una de esas puertas que se abren para destruir la vida de nuestros hijos. Debemos cuidar eso. Debemos cuidar. Y pedirle al Señor la sabiduría y el discernimiento para no llegar a un extremo, ¿no? A convertirlo nuestra protección en una burbuja que no, nuestros hijos no van a... No es ese, ni tampoco ser liberal. Ahí es donde entra la palabra del Señor que nos ayuda a tener ese equilibrio. Factor familiar, factor social, factor tecnológico. Miren, muchos padres no quieren entrar, hermano, pero es necesario que conozcamos quiénes están siendo de influencia para nuestros hijos.
¿Cómo está eso? La última moda tecnológica. No es que nos vamos a moldar a eso o a pegar a eso, no. Se trata de que conozcamos los riesgos para nuestra familia. Pongamos reglas bien establecidas en casa. Si vas a ver eso, lo vas a ver en la pantalla de la sala, no vas a entrar a tu cuarto. A mí me enseñaron que la computadora debe estar en la sala, no en el cuarto. Porque es una tentación, hermano, es un riesgo. Y necesitamos cuidar. No le voy a quitar yo la computadora o la tablet a mi hijo, porque es el contexto en el que está creciendo. Pero sí le puedo enseñar que eso o es una herramienta o es un arma que le va a atacar hacia él mismo. Entonces, es un factor que debemos controlar y cuidar. Factor espiritual, que es lo más importante. A veces nos preocupamos por todo lo demás. Nos preocupamos por la clase de amistades, nos preocupamos por la persona con la que se van a casar nuestros hijos, nos preocupamos para que tengan la última moda tecnológica. ¿Y lo espiritual, hermano? ¿Y lo espiritual? ¿Está tomando discipulado a su hijo? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está teniendo un devocional diario? Ahí andan los chamacos con esos audífonos Bluetooth. No sabe uno lo que anda escuchando. Y como aquella jovencita que antes no habían esos Bluetooth, ¿verdad? Estaban esos de esponja aquí. Y pasaba ahí al lado de enfrente de mí, ahí en la iglesia, y decía, Dios está aquí. Y le digo, no andas escuchando, Dios está aquí. A ver, ¿verdad? ¿Y sabemos a lo que están exponiendo nuestros hijos? Debemos cuidar todo eso, hermano. Nos preocupamos por todo lo demás. ¿Y lo espiritual? Lo espiritual debemos nosotros tener como ese parámetro, hermanos, en donde lo espiritual sea lo que sea manifiesto en todo lo demás. Es importante que aprendamos a identificar la realidad de nuestra familia. ¿Cuál es la realidad a lo que estamos enfrentando? Para mí fue muy difícil enfrentar el divorcio de mis padres. Me llevó años aceptarlo y guardé mucho rencor para con mi mamá y con mi papá. Y a la edad de 23 o 24 años, yo tuve que pedirles perdón a mis papás. Mi mamá lo recibió bien y todo. Y cuando le hablé por teléfono a mi papá, le dije, papá, lo perdono. ¿Y de qué me estás perdonando? Me dijo. Todavía en su orgullo. Pero cargando con eso, hermano, es muy difícil aceptar la realidad de la familia. Pero es necesario entender. Es necesario entender que hay problemas, es necesario entender que hay crisis económicas, es necesario entender que hay una crisis espiritual para poder hacerle frente a eso, para poder ver en qué áreas yo voy a poner más atención, para poder contrarrestar esa situación que está destruyendo lentamente nuestra familia. Muchos caen en frustración porque no aceptan la realidad de su familia. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué no somos como la otra familia bendecida? Porque no han aceptado su propia realidad. Es necesario que entendamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando para poder hacerle frente a esa situación. Existe una verdad, hermanos, que todos debemos aceptar. Usted es el factor de cambio para su familia. Usted. No sus papás, no sus hermanos, no es que mis hijos, es que mi esposo, no, usted. Es de manera personal. Si hacemos lo que nos toca en la familia, hermanos, la familia va a cambiar. Porque cuando Dios quiere hacer algo maravilloso en una familia, comienza con un miembro de esa familia. Y qué bueno que usted está aquí el día de hoy, porque Dios quiere hacer algo en su familia. Estamos en el mejor lugar para aprender de la palabra del Señor. Los patrones generacionales, hermanos, tienden a repetirse, pero no siempre es así. Porque, diría nuestro hermano Fito, hay un factor que se llama Dios. Y ese factor Dios marca la diferencia. Con Dios, nuestra familia es diferente, pero Dios debe estar en tu corazón primero. Tú debes adorarle, tú debes seguirle para que Dios haga el cambio en la familia. Necesitamos sabiduría, hermanos, para poder identificar lo que está poniendo en riesgo nuestro matrimonio, lo que está poniendo en riesgo nuestra familia. Recuerdo yo que allá en el fraccionamiento donde vivíamos, allá en El Salvador, donde yo crecí unos 2-3 años de mi adolescencia, en la parte de arriba había un cafetal, ahora ya es todo fraccionamiento. Entonces nosotros nos íbamos al cafetal con nuestros amigos a cazar iguanas, hermano. ¿Ha comido iguana usted? ¿Sí?
Sí, y usted iba, y nosotros íbamos con las, se llama, aquí le dicen resorteras, allá le decimos nosotros hondillas, así le decimos. Entonces íbamos con nuestras hondillas, pero si usted ha entrado a un cafetal, o sea, hay mucha hoja seca. Entonces usted tiene que ir con cautela, porque allá le decimos nosotros chimuelos a esas como abejas negras que tienen unos paneles muy grandes que nada más se le enredan en el pelo a uno. Entonces usted iba quieto, tranquilo, a cazar hondillas, a cazar iguanas, con cautela, porque no quería, hermano, así debemos caminar el día de hoy como familia nosotros, con cautela. No todo lo nuevo, hermano, es bueno, ni todo lo viejo es malo. No, debemos tener un equilibrio, debemos aprender a vivir como una familia, que nuestro primer propósito sea honrar y glorificar a Dios. No sea que vivamos a la moda, no sea que vivamos con el último acontecimiento, no, que sea honrar y glorificar a Dios. Necesitamos caminar con cautela. Cualquier decisión que tomemos como esposos, hermanos, como líderes del hogar, nuestra decisión, la decisión de nuestra esposa, la decisión de nuestro matrimonio debe estar siempre sujeto a la voluntad de nuestro Dios. Porque una decisión puede afectar nuestra familia. Una decisión. Y una decisión puede hacer el cambio. Por ejemplo, hoy los domingos en la mañana, si el papá nos paramos temprano, nos levantamos y decimos, vamos a ir a la iglesia. Los demás se levantan, pero si el papá dice, no, hoy no vamos a quedar, ¿qué pasa con los demás? Se quedan. Y hay familias donde los hijos son los que deciden. El papá va y le pregunta al hijo, ¿quieres ir a la iglesia hoy? Hermano, eso no se debe preguntar, usted lo tiene que decidir. Vamos, porque es algo que va a hacer un cambio en el corazón de nuestros hijos. Es una bendición, hermano. Es una bendición que nuestros hijos puedan recibir palabra del Señor, que convivan con otros que creen lo mismo, que alaban y glorifican el nombre del Señor de la misma manera. Ese es el gran reto para nuestra familia el día de hoy. Es ser diferente, hermanos, ser de impacto a una sociedad que está cada vez perdiendo las responsabilidades que honran la familia. Versículo número 2, Efesios capítulo 5, versículo número 2. Ahí va a aparecer en la pantalla. Fíjese la exhortación que nos dice acá la palabra de Dios. Vivan una vida llena de amor, dice, siguiendo ¿qué, hermanos? El ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Una familia, hermanos, donde hay temor a Dios, vive diferente. Una familia donde se adora a Dios, vive diferente. Se toman decisiones diferentes, vive de una manera que es una manera ahora poco común en muchas familias. Es importante que como familias cristianas marquemos esa diferencia. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son los problemas con los que usted batalla en su familia, hermano? No vaya a contestar así, es para usted. ¿Con qué batalla usted en su familia? Pueden ser diferentes respuestas. Unas familias quizás pueden estar batallando con alcoholismo, pueden estar batallando con drogadicción, con alguna crisis económica que tiene como factor principal donde el primer hombre o el hombre no trabaja o no lleva la provisión a casa. O uno de los hijos en rebeldía puede ser. Pueden ser diferentes, muchas respuestas. Pero ¿sabe que esas respuestas nos enseñan la realidad de nuestra familia? Hay familias cristianas que batallan con falta de comunicación, hermano. Eso no es un causante de divorcio que nosotros debemos usar como justificante para separarnos, no. Batallamos con que nuestros hijos no quieren hacer la tarea, por ejemplo. Pero no está batallando con que su hijo no está llegando a dormir 2, 3 veces a la semana. Hay situaciones, hermanos, de verdad que para nosotros pueden parecer un detonante, pero hay otras familias sin el temor a Dios que están enfrentando situaciones más difíciles. La falta de comunicación, eso tiene arreglo, hermano. O nos comunicamos mal entre familia. Pero no debe ser un causante de una separación o un justificante para eso. Las palabras
con las que estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo. Hay una exhortación muy fuerte aquí en este pasaje que leímos, en donde debemos cuidar nuestra manera de hablar en la familia. Son situaciones que no quiero decir que son situaciones ligeras, no, porque causan una preocupación, causan una situación difícil, pero no son como otras familias que están batallando con situaciones más difíciles porque no hay temor a Dios en sus corazones. Debemos entender la realidad. La advertencia de la palabra del Señor indica que debemos cuidar nuestras acciones desde que nosotros hablamos hasta cómo nosotros estamos actuando. El primer factor de riesgo en nuestra familia, versículo 3 y 4 de Efesios capítulo 5. Las influencias que estamos permitiendo en nuestra familia. Son amenazas, hermanos. Son situaciones de riesgo. No lo tomemos a la ligera. Las amistades de nuestros hijos, con quienes están compartiendo más tiempo. Dime con quién andas y te diré cómo vas a terminar. No solamente quién vas a ser, cómo va a terminar. Porque todos, lo enseñábamos aquí el otro día, somos influenciados por alguien, hermano. Todos somos influenciados por alguien. Debemos cuidar esa clase de influencias. Está el factor social, está el factor tecnológico. ¿Qué clase de influencias, hermanos, está llevando a nuestra familia? ¿Y sabe a lo que la lleva? Estas influencias, a una violencia familiar. Porque de repente vemos que nuestros hijos ya son rebeldes, nuestros hijos ya andan en pecado. Vemos que nuestra esposa o el esposo ya está con actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque las influencias fueron permitidas y eso lo llevó a actuar de manera equivocada. Son riesgos, hermanos. Son señales de alerta. Yo me acuerdo cuando mi papá de repente llevó a un compañero de trabajo a la casa a comer y ese compañero de trabajo tenía olor a alcohol. Ese compañero de trabajo hablaba cosas malas, hablaba vulgaridades, hablaba obscenidades, hablaba malas palabras. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La influencia hacia nosotros. ¿De dónde lo escuchamos? ¿De quién lo escuchamos? Necesitamos cuidar porque son riesgos. Podemos decir nosotros, violencia familiar en una familia cristiana. Por favor, pastor. Ay, hermano, testimonios tenemos. Testimonios tenemos, hermano. Algunos pueden decir, es que nosotros como familia cristiana no tenemos ese problema. ¿En serio, hermano? Claro que sí. Lo experimentamos todos. Todos vivimos de esa manera. Hasta en las mejores familias había aquel programa, ¿verdad? Pero recuerde, hermanos, que no hay familias perfectas, pero sí podemos esforzarnos por ser familias saludables. Familias que tengan el temor a Dios en nuestro corazón. Hay algunas estadísticas que yo quiero mostrar. Fíjese, una iglesia descubrió que el 60% de las parejas tenía episodios cotidianos de violencia verbal, como gritos, insultos y amenazas. Esto es en una iglesia, pero no hice la encuesta aquí, hermano. Aquí en esta iglesia no, ¿verdad que no? En una iglesia sucede eso. Y dice que se presentan gritos, insultos y amenazas. ¿Sabe cuál es el peor error que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos? Es que nosotros como cristianos parecemos perfectos o que si ellos consiguen a una pareja cristiana, su matrimonio será perfecto. Y no es cierto, hermano. No es cierto. Yo conozco familias que no son cristianas y viven mejor que matrimonios cristianos. Porque se les enseñó los valores que aprendimos aquí hace 15 días que no debemos cambiar. Tienen respeto, tienen honra, tienen lealtad el uno al otro. Y eso cometemos el error nosotros como cristianos, de hacerles creer a nuestros hijos que nosotros somos perfectos. Y no, hermano. Nosotros hemos tenido discusiones delante de nuestros hijos. Y, ay, no, pastor, no hay que. No, hermano, tienen que darse cuenta que hay inconformidades. Pero también, ¿qué no pasa eso a que nos separemos?
O sea, si acabamos de discutir, pero comemos juntos, luego nos estamos riendo, estamos platicando, estamos orando. Es la realidad de la iglesia. La familia cristiana, hermanos, muchos cristianos lo han presentado como una utopía, que quieren parecer perfectos. No es cierto, hermano, eso. Hay parejas cristianas que se divorcian. Hay parejas, hay matrimonios, hay familias que hoy en día están enfrentando violencia intrafamiliar. Pero no quieren hacerle frente a eso. No quieren buscar ayuda, hermano. Hay consejeros cristianos, hay personas capacitadas en la psicología con un temor a Dios en su corazón que puede ayudarles. Pero no quieren acercarse porque creen de que, como somos cristianos, no. Nosotros como matrimonio, hermanos, hemos pedido ayuda a consejeros porque entendemos esa necesidad. Claro, dependemos de Dios en el amor de Dios en nuestros corazones, pero comprendamos la realidad del matrimonio. Estos son factores de riesgo que pueden llegar, hermanos, a destruir, a separar el matrimonio. Y ese es el objetivo del enemigo. Ese es el objetivo. Es bien triste cuando llegan los matrimonios a pedir consejería porque ya llegan aquí de repente al pastor o a un consejero, ya llegan con una decisión, nos vamos a separar. ¿Y por qué ya llega? Pues, si ya tomó la decisión. Y hubiera venido antes. Por eso este programa, hermanos, de temas para la familia son 11 temas este año, 11 temas, una vez al mes para la familia. Y el próximo año, primeramente Dios, tendremos algo más para la familia, pero es importante, porque en muchas iglesias no se está predicando eso, hermano. En muchas iglesias no se enseña eso. Se enseña que todo puede estar bien, se enseña que todo va a mejorar, sí, pero tienes que entender tu realidad, que necesitas de Dios en tu corazón. Todos necesitamos del Señor, hermano. Los domingos, me gusta este eslogan de la iglesia donde va mi hermano allá en El Salvador, dice, el domingo no es negociable, no es negociable. Es necesario, hermanos, porque lo necesitamos nosotros para seguir firmes, para que nuestra familia sea bendecida, para que nuestro matrimonio sea bendecido. Y si usted es constante, que es la clave del cristiano, usted experimentará la bendición y el fruto de eso. En una iglesia pasa el 60%, dice que el 20% admitió haber tenido explosiones de ira acompañado con empujones y golpes. Aquí no, hermano, en esta iglesia no, fue en Estados Unidos, amén, ¿sí? Bueno, no, pero hermana Jenny, perdón, ¿no? Fue en otro estado que no es Pensilvania, hermano, no es Pensilvania. Bueno, dice empujones y golpes. Estamos hablando de familias cristianas, hermano. No son familias fuera. Si usted le pregunta a su compañero de trabajo, a su familiar que no es cristiano, es normal para ellos eso. Pero en una familia cristiana no es normal. No es normal. Si usted está experimentando golpes en su matrimonio, eso no es normal en una familia cristiana. No. Y hay procesos legales que usted puede seguir para que no quiero decir la palabra como le decimos allá en El Salvador, ¿verdad? Puede enfrentar la ley, hermano. Dios dejó la autoridad para eso. Hay procesos legales para eso. Que estoy aguantando aquí hasta que Él cambie, le va a quitar la vida, hermano. Y no va a cambiar. Ahora, también hay que entender de que no es solamente del hombre a la mujer, porque hay mujeres que maltratan a los hombres. Amén, hermanos. Apóyenme, hermano. Es una violencia que sucede dentro de la familia. Y hay casos, hermano. Hay casos donde los hijos violentan a sus padres. Hermano, es triste, pero es una familia que no tiene el temor a Dios en su corazón. ¿Y cómo llega eso? Porque permitieron, hermanos, antes. Porque fueron tolerantes a eso. Es mejor, hermanos, que nos tilden de intolerantes a eso, a que después nos estemos arrepintiendo de por qué no pusimos disciplina, que por qué no actuamos. Debemos cuidar lo que está sucediendo en nuestra familia. Y luego dice, el 30% de las mujeres admitieron haber sido víctimas de abusos. Recuerde, estamos hablando de una iglesia donde se viene a aprender de la palabra del Señor. Es la realidad.
gritos, insultos, golpes, abusos dentro de la familia trae como resultados, hermanos, graves problemas. No solamente emocionales, sino también físicos, y no se diga espirituales. ¿Cómo qué? Aislamientos, enfermedades, uso de drogas, depresión, coraje, odio, actitudes de violencia, deserción escolar, nivel académico bajo, traumas. Son patrones, hermanos, de conducta dentro de la familia que tienden a repetirse. No olvido yo el ejemplo que puso el hermano Max Camacho en una de sus conferencias, que le llevaron al joven, le dijeron los papás: no sabemos qué hacer, este joven es rebelde, no se pasa en su cuarto, no nos habla bien, y dice que el muchacho entró a su oficina y se acostó así en la silla, muy así. Y el hermano Max, que usted lo conoce, de repente dice que le dijo: ¿no quieres estar aquí, verdad? No, le dijo: vente, te invito a un helado. Y se fueron los dos a un helado, a una plaza que está cerquita de ahí. Dice, como a la hora regresaron. Y regresaron, dice, y afuera del coche donde estaba el papá y la mamá, estaba el papá y la mamá insultándose: ay, que tú aquí, que tú allá. Y aquellos dos, dice, que tomándose su helado, viendo el show de los papás. Y cuando llegó le dijo: él no tiene que venir a consejería, los que tienen que venir son ustedes dos. Ese es el resultado, hermano. De repente decimos: ¿por qué mi hijo se encierra? ¿Por qué mi hijo esto? Hermano, pero ya reflexionamos en nosotros, la labor que estamos haciendo nosotros como padres, lo que estamos permitiendo, a dónde los estamos exponiendo, qué es lo que estamos permitiendo que influya en su vida. Estos factores sociales, estos factores tecnológicos, debemos aprender a cuidarlos, hermanos. Recuerde que un padre es el reflejo del hombre que su hija buscará, y una madre es el reflejo de la mujer con la que se casará su hijo. Si el padre es violento, su hija va a ver con normalidad que su esposo la golpee también. Y ojos, muchachos que tienen novio, están en una relación. Cuando se enoja el novio y golpea la pared, cuidado, porque cuando se casen o estén juntitos, no va a golpear la pared. O le pega al perro que va pasando ahí, ¿verdad? O tira las cosas por ahí. Cuidado, hermano. Son señales de alarma, son señales que te quieren avisar que tienes que cuidarte. Si la mamá es consentidora, el hijo buscará una mujer que también lo sea así. Son patrones, hermanos, que tienden a repetirse. No siempre pasa, pero es muy común el día de hoy. En la mayoría de casos, las familias sufren de esta manera porque hacemos caso omiso a los riesgos, a las amenazas a las que fueron expuestos los miembros de la familia. Notemos esta exhortación, Efesios 3 y 4, que no haya, dice, ninguna inmoralidad sexual. Ninguna, dice. Y vaya que inmoralidad sexual, hermano, no está hablando de la relación sexual nada más. Por ahí yo di una conferencia a unos jóvenes hace años donde hablaba de la infidelidad electrónica. Ese es el término. Si se está chateando con alguien que no es su esposa, con mensajes calientes, con mensajes claros de una infidelidad, eso ya es una inmoralidad sexual, hermano. No hay que esperarse al acto eso. Si su hijo está siendo expuesto a imágenes, eso ya es. Y dice aquí, ninguna, dice. Ninguna. O sea que tiene que eliminar eso, tiene que borrar eso, tiene que eliminar esa aplicación, tiene que quitar todo eso de ahí, hermano. Porque la mejor manera de vencer la tentación es huyendo de ella. No hay otra. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Huye. No hay otra, hermano. Que yo lo puedo controlar. No. Va a terminar cayendo. Va a terminar cediendo. Elimine eso. Construya ahora sí una muralla a eso. Dice otra versión: ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Fíjese cómo lo dice. Ni ningún otro exceso, dice. Debemos cuidar eso, hermanos. Eso, hermano, es algo que usted y yo somos los responsables de enfrentar. Recuerde que puede ser
la tecnología puede ser una gran herramienta, pero también puede convertirse en un arma para atacar, un arma para hacernos daño a nosotros mismos también. ¿Cómo puedo saber si eso se ha convertido en un vicio, pastor? Trate de dejarlo y se va a dar cuenta de la dificultad que tiene. Trate de dejarlo. Si no le cuesta, entonces ya, gracias a Dios, lo venció. Pero si se le hace muy difícil, pida ayuda. Pida ayuda. Es necesario para que esto no nos vaya a destruir, hermano. Debemos cuidar eso. Esto se vuelve un catalizador que dispara la violencia en la familia. Cuando un niño ya es adicto al celular y usted se lo quita, ¿qué hace ese niño? ¿Y no hace berrinche, pues? ¿No hace berrinche? Así comenzó aquel chiquito con nosotros. Le quitaba el iPad yo y se tiraba al piso. Ay, hermano, lo fui a levantar yo. Y no vuelvas a hacer eso. Lo paré y le digo, si quiere llorar, llore, pero no haga ese berrinche. Tiene 3 años. No lo vuelvo a hacer. Y si lo vuelve a hacer, lo voy a hacer más duro todavía. Que entienda. ¿Cómo puedo saber que ya estoy siendo esclavo de esto? Trate de dejarlo. Trate de dejarlo. No, que yo no soy vicio de la Coca-Cola. Trate de dejarlo, hermano. Trate de dejarlo. Del pan, ya sabe la clave, ¿verdad? Si quiere dejar el pan, regálesela al pastor. Esa es la clave. Trate de dejar algo y se va a dar cuenta si usted es vicioso de eso o no. Entonces debemos cuidar eso. Ahora, eso, hermano, debemos cuidarlo porque lo lleva a una violencia. O sea, el esposo, la esposa, no es, hermano, que nada más es violento por ser violento. Hay un catalizador que lo lleva a eso. El pecado, la situación difícil en la familia que lo ha llevado a enfrentar esa violencia. Y los especialistas dicen que este proceso de la violencia se da en 3 fases. Primero, es una acumulación de tensiones. Se va llenando, ¿no? Como usted ha visto el bungee se llama uno que es, no sé, una bolita que le estiran así y luego lanzan a los 2 valientes que se ponen ahí, una slingshot, algo así se llama, ¿no? ¿Sí? Que lo jala y usted ve cómo va jalando y los resortes van agarrando una tensión enorme, hermano. Y cuando el técnico golpea el botón eso y sale disparado. Entonces dice que eso, hermano, es una tensión que va acumulándose. Luego la violencia se agudiza, o sea, ya hay muestras de violencia. Ya es donde algo ya está pasando ese límite. Ya tira cosas, ya responde, ya se va, ya actúa, ya golpea, cuidado con eso, ya esto, ya lo otro. Y número 3, hay una calma y un arrepentimiento. Pero esta calma y arrepentimiento es como dicen que es las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? O sea que, híjole, la regué. Y ya se vuelve amoroso, pero por un tiempo. Hermano, ese no es arrepentimiento. Ese es remordimiento. Debemos cuidar eso, porque el arrepentimiento es lo que Dios pide de usted y yo cuando nosotros experimentamos una conversión en nuestras vidas. ¿Y qué es eso? El día de ayer el pastor Obed lo enseñaba allá en Vista Hermosa, que el arrepentimiento es regresar. O sea, yo voy por esta dirección, arrepentirme es ir en la dirección contraria. O sea, no tantito por acá, tantito por allá. No, es completamente diferente. Esto es lo que sucede cuando permitimos que las amenazas lleguen a la familia. Es que mi hijo está siendo rebelde. Cuidado, hay una amenaza, hay un factor que está desencadenando esa rebeldía. Ore, pídale al Señor que le discierna eso. Alguna amistad, alguna influencia que tiene ahí en las redes sociales. Es terrible, hermanos, lo que está pasando el día de hoy con eso. Lo vamos a hablar ahorita más adelante. Factor de riesgo número 3. Número 2 vimos familia y tecnología. Y número 3 es el factor familiar. Permitir las mentiras en la familia. Fíjese lo que dice versículos 6 y 7. Ayúdeme a leerlo si está ahí en la pantalla. Ahí está, 6 y 7. Si lo alcanza a leer, ayúdeme, por favor. Dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Una familia con un temor al Señor. ¿Y cómo cuidamos a la familia? Es que no existen mentiras. No deben existir mentiras. Ser transparentes, hermano. Decíamos, ¿no? Hace 15 días que no es que uno sea
controlador o que sufra ese control de parte de la esposa, el esposo, que dónde estás, que mándame tu ubicación. No, hermano, eso es respeto, es mandarle. Yo le digo a mi esposa, aquí estoy, aquí voy, estoy saliendo de acá. Es la transparencia. Hermano, pero si hay una mentira, hermano, no es cierto que sucede en muchos casos, y lo hemos experimentado, de alguna familia donde muere el papá y en el funeral aparecen un montón de hijos que no conocían ustedes. Así pasa. Y si, ¿quién eres tú? Dice, soy tu medio hermano, de la misma edad o más grande, hermano. No es cierto. Hay familias que así viven. Pero una familia con un temor a Dios y para cuidar a la familia, no hay mentiras, hermano. Si fallamos hay que enfrentar eso. Te fallé, cometí. Si hay una debilidad, con mi esposa hemos tenido esa plática y ella me ha confrontado y me ha dicho, ¿cuál es tu debilidad? ¿Es esta? No. ¿Es esta? No. Eres tú, mi amor, le dije. Ah, ¿no? Pero hermano, hay que enfrentar eso. Ser confrontado a eso nos ayuda, hermanos, a una transparencia. Y eso me ayuda a crecer a mí y le ayuda a crecer a ella. Aquí se dice la verdad, porque la verdad, hermanos, confronta. La verdad confronta. La verdad desafía. La verdad nos hace reconocer nuestros errores. Y yo creo que ya lo está pensando usted, Juan 8:38, la verdad nos hace libres. Ay, hermano, qué triste es poder ver a personas que cargan en sus espaldas cosas emocionales por no querer hacer frente a una verdad. Qué triste es. Porque no les permiten disfrutar la plenitud de su matrimonio, no les permiten disfrutar la plenitud de los hijos. Vivimos nosotros allá en un lugar donde eran 1, 2, 3, 4 apartamentos. Nosotros vivíamos en la parte de arriba. Y veíamos nosotros que llegaba el señor de visita ahí en un taxi con la maestra, una maestra que vivía al fondo. Lo saludábamos, ahí veíamos que salía, entraba. Y un día vamos a comer unos tacos con la familia. Y fuimos a comer unos tacos. Y en la mesa de al lado estaba el hombre con otra familia, hermano. Pero cuando me vio a mí, porque yo lo saludaba, pues nos estacionábamos en el mismo driveway y todo. Y cuando y le cambió la cara, yo creo que hasta se le atoró el taco que estaba comiendo. Y yo entendí, ¿no? O sea, son personas que no son cristianas. O sea, ni siquiera me saludó, ni siquiera me sonrió, nada pues. Y él se notaba que era su esposa y su hijo. No, ¿cómo vive gente así? ¿Cómo? Es una mentira la que se está viviendo. Hacer frente, fallamos. Ok, mira, vamos a hablar de esto. Quiero hablarte de esto. Fallé. Y no se trata de juzgar, no se trata de condenar, se trata de restaurar, hermano. Se trata de pedir perdón. Porque Corintios dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Todos, hermanos, podemos cometer esa clase de errores. Todos. Y a nuestros hijos hay que enseñarles esa verdad. Al enseñar la verdad, hermanos, en la familia, esa es una coraza que protege los corazones de cada uno de los miembros. Porque los hijos están protegidos bajo esa verdad. Y no hay una verdad que es la palabra del Señor, hermanos, en nuestras vidas. Hoy en día tantos fraudes digitales. Estaba viendo yo un programa, hermanos, donde vivían unos amigos, una amiga y un amigo vivían en el mismo apartamento. Y la muchacha dio una solicitud de amistad de un muchacho y comenzaron una relación así por internet. 1 año, hermano, 1 año. Y hasta que llamaron a unos especialistas en fraudes digitales y se dio cuenta que con el que estaba chateando, con el que se estaba escribiendo y de quien se estaba enamorando era el amigo que vivía en la misma casa y que el otro no tenía el valor de decírselo. Hermano, una mentira completamente. Dijiste, me hiciste perder 1 año de mi vida, le dijo la otra muchacha. Bueno, así es la situación en la que se vive, perfiles falsos y se están normalizando, hermanos, en la sociedad. Que nuestra familia, una de las cualidades que tenga nuestra familia sea la verdad. ¿Que van a sufrir consecuencias? Claro que sí. ¿Que va a haber disciplina? Claro que sí, pero es mejor que enfrenten hoy eso, hermano.
Es mejor que enfrenten hoy en día eso. Dice el versículo que leímos aquí, que no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. La mentira no es parte, hermanos, del reino de los cielos. Un joven llegó a la iglesia allá un día y me dijo: pastor, ¿me ayuda a solicitar una beca en este programa? Y yo: sí, pásale. Y ya ve, usted comienza a llenar el formato, nombre, todo eso. Y dice: su casa, ¿qué clase de piso tiene su casa? Tiene, así dice, de tierra, de cemento. Y yo le digo: oye, ¿qué clase? Dice: de tierra. Y yo le digo: pero yo conozco tu casa y tu casa no es de piso de tierra. No, pastor, es que así hay que ponerle. ¿Cómo pues? Le digo. ¿Cuántos focos tiene su casa? Póngale que 2. ¿Cómo 2? Le digo. No. Yo le voy a poner la verdad. Es que, pastor, no me van a dar la beca. Yo le voy a poner, si quieres, yo le voy a poner la verdad. Si no, hazla tú allá en un ciber. Y ni modo, pues el pastor estaba ahí. Y vaya pues, y ya le puse yo: di la verdad. Es que, pastor, no me la... Di la verdad, confía, Dios te va a dar la beca. No el programa, Dios te lo va a dar. Como a los meses llega, contento: pastor, me dieron la beca. Ya ve, le dije, ¿qué necesidad de andar mintiendo? Como esos videos donde está el papá y la muchacha está pidiendo beca. Ay, si yo cuido a mi papá, me levanto a las 4 de la mañana. Y el papá le dice: ¿qué es eso? Ni me ayudas en nada. No, papá, es para la beca. No, ¿qué beca? La verdad, hermano, la verdad. Aunque tengamos que sufrir, aunque sea una situación difícil, la verdad. Dios bendice al que habla verdad. La historia dice que hubo un pintor que quiso quedar bien con el rey, pero el rey en ese lugar era un rey que tenía un defecto físico en su rostro, que tenía muchas verrugas. Pero este pintor quiso quedar bien con él y entonces hizo un retrato del rey y lo pintó sin ninguna verruga. Y dice que lo llevó al salón y le dijo: rey, he traído una pintura delante de ti. Y dice que el pintor quita aquel manto que cubría su pintura y el rey se queda mirando la pintura. Todos esperando que el rey dijera: wow. Y el rey dijo: ese no soy yo. Si me vas a pintar a mí, píntame con todo y verrugas. Ese soy yo. Es la verdad, hermano, aceptar nuestros defectos. A pesar de las situaciones que se enfrenten en medio de eso, es mejor hablar siempre la verdad y no la mentira. No permitamos la mentira. Son 3 factores, hermanos, porque el social y el tecnológico los unimos. Y el número 4, participar de las obras de las tinieblas. Es el factor espiritual. Versículos del 11 al 12. No participen en las obras inútiles, dice esta versión, de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No me canso de decirlo, hermano. Hay lugares donde los cristianos ya no pertenecemos. Hay lugares donde nuestros hijos no pertenecen. No. Un hermano en la iglesia dijo que su hijo llegó y le dijo: papá, voy a ir con unos amigos al bar a tomar. Y le dijo: ¿ya sabes qué es el bar? Le dijo: no, yo te llevo, le dijo. Y lo llevó el papá al hijo. Y se entraron al bar, se sentaron y dijeron: mira, ¿qué es lo que ves aquí alrededor? Aquel allá llorando, aquel allá sucio, aquel allá peleando, aquel allá. ¿Este es el ambiente que quieres? No perteneces aquí. No perteneces aquí. Bueno, es responsabilidad nuestra enseñarles, decírselos. Es el área espiritual que debemos cuidar. Dice que no participen de las obras inútiles. La rebeldía de continuar con un estilo de vida así, hermanos, de muchos jóvenes que aunque van encaminados bajo el temor a Dios, ellos deciden ir a esa clase de lugares. Quiero decirles que no va de acuerdo a las normas y los estándares bíblicos. Y eso terminará en desgracia. Eso terminará en destrucción. Porque ¿qué vas a conseguir ahí? ¿Qué vas a conseguir? No más situaciones difíciles. El problema es espiritual, hermano. No se trata de espiritualizarlo todo. No estoy diciendo eso.
Hay situaciones en las que bien podemos ir a acudir a una fiesta en la familia y mostrarles los límites de eso. Hay música muy bonita, secular, ¿no? Que llega al corazón, ¿no? Que podemos disfrutar como matrimonio, dedicarlo el esposo a la esposa. Hay música muy bonita. No estoy hablando yo de poner ese cuadro ahí bien cuadrado. No, 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 no. No es de espiritualizarlo todo, es de tener cuidado de esas amenazas que es un riesgo, que debemos cuidar. Yo digo que hay cantantes, hay famosos que Dios los usa hasta en ese lugar para llevar su palabra. Entonces es necesario que nosotros como padres guiemos con toda sabiduría a nuestros hijos, pero cuidarlos de estos riesgos y de estas amenazas. Definitivamente, hermanos, afirmamos que hay un problema que en muchas familias no puede ser tratado con ningún especialista, con un terapeuta, que son de mucha bendición para muchas familias. Pero hay un problema que es espiritual, y ese problema espiritual solo puede ser tratado a través de la palabra de Dios. Así que, hermano, no se canse de orar por sus hijos, no se canse de orar por su esposo, no se canse de orar por su esposa. Hijos que están aquí, sus papás no están, no te canses de orar por tu papá o por tu mamá. Dios responde a su tiempo, a su manera, pero no te canses, sigue firme, el Señor se manifestará. Es necesario, hermanos, que como padres busquemos siempre preocuparnos por esa área espiritual de nuestros hijos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, va a aparecer aquí en la pantalla. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No hay un dolor más grande, hermanos, que como pastores, como líderes, vivimos, que cuando nos damos cuenta que un hermano de la iglesia está maltratando o violentando dentro de su familia. Es triste, hermano, cuando no está viviendo de acuerdo a los estándares bíblicos. Es triste. Me acuerdo del testimonio de un hermano, ya está con el Señor, el hermano Narciso González. Y el hermano Narciso, diácono de la iglesia, él contaba que un día se dio cuenta que un líder de la iglesia maltrataba a su esposa. Un domingo llegó su esposa con unos moretones y le dijo: no, es que me caí. Y le dijo: no, eso no es de que se cayó, hermana. Y entre lágrimas la hermana le confesó que su esposo la maltrataba. Entonces el hermano Narciso, él jugó frontenis o frontón, y usted sabe que ese frontón se juega con la mano. Y si usted ha tocado una pelota de frontón, es dura porque está recubierta como de cuero. Entonces usted ve a esos hombres que le pegan a la pared y suena black, black, y usted le tiene que regresar. O sea, es bien pesado, con una mano así fuerte. Entonces el hermano jugó eso mucho tiempo. Llegó hasta apostar y todo eso. Muy bueno el hermano. Yo llegué a jugar con él, pero con raqueta. No, con mano no, hermano, no. Ya me hace falta un dedo y ahora le pego, no, me va a quitar. No. Entonces, y cuenta el hermano que le dijo un día a este hermano, le dijo: oiga, hermano, vamos a jugar. Sí. Digo: vamos a jugar con la mano, ¿eh? No, sí. Ok, mire, y si yo le pego, y cuando venga la pelota, usted la regresa. Mire, ponga su mano así se pone la mano. Y le pega. Entonces, y le pega el hermano Narciso, ¿no? Pla, pla. Entonces viene el hermano y le pega, y cuando le pega, ¡ay! Le hace: ¡ay, hermano! Entonces se acerca el diácono y lo agarra del brazo y le dice: así como le duele a usted, así le dolió a su esposa cuando usted le pegó. No le vuelva a pegar a su esposa. Hermano, es que no es de Dios. No es de Dios, hermano. No hay cosa más triste que darnos cuenta de eso. Y quieras o no, hermano, todo lo que usted siembre es lo que usted va a cosechar. Así que, hermano, por favor,
busquemos honrar y glorificar a Dios en nuestra familia. Así cuidamos, así cuidamos. O cuando vemos el trato que el esposo le da a la esposa o la esposa al esposo en frente de los demás, en frente de la iglesia. No, hermano, no se trata de eso. Se trata que cuidemos, se trata que honremos, se trata que velemos para que nuestra familia viva bien. Esta clase de amenaza siempre llevará a la familia a la violencia. Y la violencia no es sana, no es de Dios y no estaba en los planes de Dios para la familia. Es resultado del pecado, hermano. Es resultado del pecado en el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos. Eso trae como resultado el pecado. La violencia vino a causa del pecado del hombre. La familia cristiana, hermanos, no está exenta de ser víctima de esa violencia. No está exenta de enfrentar estas amenazas. Pero usted y yo sí podemos contrarrestarlas. ¿Qué debemos hacer si estamos enfrentando algún riesgo o amenaza de esta clase en nuestra familia? Hermanos, arrepintámonos y busquemos la conversión de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Que ellos entreguen su vida a Cristo. No hay otra, hermano. No ore usted para que vengan a la iglesia. No ore para que el pastor hable con ellos. No, ore para que tengan un encuentro con Cristo. Y Cristo va a llegar al corazón de ellos, hermanos. Que ellos entreguen su vida a Cristo en un momento, en cualquier situación que ellos estén enfrentando. Que vean a Cristo como una solución a su vida. Nuestras familias necesitan eso, hermano. Que tengamos un encuentro con el Señor. Hoy hemos aprendido que solo Dios puede cambiar nuestra manera de actuar en la familia. Y si nos damos cuenta, hermanos, cuando hablamos fuerte, cuando herimos con nuestras palabras, hemos herido a nuestros hijos, hemos herido a nuestra esposa por las actitudes pecaminosas que hay en nuestro corazón. Y hoy es un buen momento de pedir perdón. Hoy es un buen momento de arrepentirnos. No es que la esposa está indiferente, no, es que usted habló mal, usted la insultó, usted dijo algo que no debió haber dicho, vaya y pida perdón. Eso es, hermanos, lo que debemos enfrentar en la familia. Eso es lo que debemos enfrentar como cristianos. Un arrepentimiento genuino. Hoy es un buen momento para que usted y yo mostremos ese arrepentimiento. Esa actitud de arrepentimiento y conversión es el inicio de la sanidad en nuestras familias. Es el inicio de la sanidad en nuestros corazones. Nos vamos a esforzar, hermanos, por no caer en lo mismo, pero hagamos un compromiso de cuidar nuestra familia. Quiero terminar con los versículos del 15 al 17 y yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que incline su rostro mientras leo estos versículos y los chicos me ayudan con algo ahí de fondo para que podamos entrar en una actitud de adoración el día de hoy. Dice Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Así con una actitud de adoración, hermanos, yo quiero invitarle a que ahí de donde usted está sentado, donde usted está escuchando esta predicación, usted busque entender lo que el Señor quiere que haga. Yo no sé si usted ha fallado feo en su familia. Yo no sé si usted habló mal hoy en la mañana o entre semana. Yo no sé si usted hirió con sus palabras a sus hijos y por eso sus hijos no quieren nada con usted, por actitudes equivocadas, actitudes erróneas que mostramos. Pero aquí estamos el día de hoy. Ahí donde usted está, dígale al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere, Señor? ¿Quieres que hable, que pida perdón? Dice el versículo que debemos sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El tiempo pasa, hermano. Que Dios le guíe en este momento, ahí donde usted está. A lo mejor usted desea que su esposo o su esposa esté aquí con usted el día de hoy. Vaya y hable con él y dígale, perdóname si yo me equivoqué. Perdónanos, pero vuelve. Pero haz un compromiso con Dios. Acércate a los caminos de Dios. Si uno de sus hijos está rebelde, dígale, yo te herí,
perdóname. Hermanos, hablemos con la verdad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está orando el día de hoy, ahí con una actitud de adoración, pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón a Dios, porque es al primero al que le fallamos. Y luego yo quiero invitar el día de hoy, estamos en un culto familiar. Tome de la mano a su esposo, a su esposa, ahí donde usted está. Y si es necesario que usted diga algo en su oído, de frente con su esposo, hágalo el día de hoy. Pero yo quiero invitarle que le diga, perdóname. Si te he herido, si te he fallado, perdóname. Quiero iniciar de nuevo. He puesto en riesgo la familia. He descuidado de estas amenazas. Quiero hacer las cosas bien. Eso es hacer un compromiso, hermano, con Dios. El Señor quiere que usted y yo hagamos las cosas bien. Y el Señor nos ha permitido formar nuestra familia para que la guiemos bien. Si su esposo, su esposa, si tu papá no está aquí, si uno de sus hijos no está aquí, y usted sabe que está algo malo en esa relación, no cuesta nada, hermanos, mandar un mensajito, acordar un cafecito, queremos platicar, quiero comentarte algo, quiero hablar contigo. Y enfrentar eso, hermano. Esa sanidad es la que Dios da a nuestros corazones. Pero es necesario enfrentarlo. Es necesario hablarlo. Es necesario platicarlo. Porque son factores que están poniendo en riesgo la familia. Busquemos esa sanidad y oremos todos juntos el día de hoy. Y digámosle, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia el día de hoy, Señor. Gracias por la hermosa familia que tú nos has permitido formar. Gracias por la vida de nuestra esposa, Señor. Gracias por la vida de los esposos. Gracias por la vida de nuestros hijos. Pero tú sabes, Señor, que hay situaciones que debemos platicarlas, que debemos hablarlas, que debemos poner límites, que debemos poner horarios fijos. Danos esa capacidad, Señor. Danos esa fortaleza de marcar esa diferencia como familia. Perdónanos si hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, a gobernar bien la familia como un matrimonio que te honre y te glorifique a ti. Si usted está aquí el día de hoy y no ha entregado su vida a Cristo, esa diferencia comienza con Cristo en su corazón. Yo quiero invitarle ahí donde usted está, que si desea entregar su vida a Cristo y Dios ha hablado a su corazón a través de la palabra, ore conmigo de la siguiente manera y dígale ahí donde usted está: Señor Jesús, hoy entrego mi vida en tus manos. Reconozco que soy pecador y que tú viniste a morir a la cruz del Calvario por amor a mí. Pero no te quedaste en la cruz, Señor, sino que resucitaste al tercer día y hoy vives y vivirás por siempre. Te reconozco que eres mi único y verdadero Dios. Para honra y gloria tuya, Señor, entrego mi vida en tus manos. Gracias, Señor, por esos compromisos que cada uno está haciendo delante de ti. Que todo sea, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su tiempo.